fue entregada, un secreto familiar muy bien guardado. Pero el destino dio un giro, y cuando se abrieron las puertas de la UCI, nadie imaginó que la doctora y los pacientes moribundos compartían la misma sangre. Prepárense para una historia de adopción, un reencuentro imposible y una revelación que los hará cuestionar todo sobre los lazos familiares. Antes de comenzar, si les gusta este tipo de contenido, por favor, denle me gusta y suscríbanse al canal. Comenten abajo su opinión sobre esta historia. Su opinión es muy importante para nosotros en el canal Historias Conmovedoras. Ahora sí, podemos empezar. El silencio de mi consultorio es mi paz, el único lugar donde el pasado no grita. Soy la doctora Elena, genetista. Descifro los códigos que forman la vida y la sentencian. Una búsqueda de la lógica, lo sé. Una forma de llenar el vacío de mi propio origen. Fui adoptada a los 2 años, con una historia vaga de padres que no podían criarme. Mis padres adoptivos me dieron amor, pero no las respuestas a la pregunta que me definía. ¿Por qué? ¿Por qué fui la pieza que no encajaba en el rompecabezas de mi familia? La genética fue mi refugio, mi obsesión por encontrar un vínculo, una raíz, un porqué. Buscaba en los genes de otros la identidad que me fue negada, mi propia historia. Cada diagnóstico que daba era una forma de organizar el caos que sentía dentro de mí. Y, en esa mañana, el caos de mi pasado entró en mi laboratorio, en 2 muestras, 2 nuevos pacientes en el ala de enfermedades degenerativas, una pareja, con un cuadro. Una condición neurológica rara, de progresión rápida, que desafiaba a todos los médicos. Sus nombres, Ricardo y Marta, no me decían nada. Eran solo otro caso complejo. Recibí sus muestras de sangre para una secuenciación genética completa. Una búsqueda. Una búsqueda de una mutación, un error en el código de la vida que explicara su tragedia. Me sumergí en el trabajo con mi dedicación de siempre, ajena a los rostros detrás. Para mí, eran secuencias de adenina, citosina, guanina y timina. Solo eso. Pero, al procesar los datos, el sistema detectó algo que nunca antes había visto. Una compatibilidad genética altísima con mi propio ADN, que estaba en el banco. Una compatibilidad que solo existía entre padres e hijos. El suelo de mi mundo. Se abrió, Ricardo y Marta. Los pacientes anónimos. Los portadores de la enfermedad misteriosa. La revelación me golpeó como una descarga eléctrica, paralizando mi cuerpo, mi mente. 30 años de preguntas, de noches en vela, de una sensación de no pertenecer a ningún. Y la respuesta estaba allí, en una pantalla de ordenador, en un código genético. No estaban muertos. No eran monstruos. Eran personas enfermas, muriendo lentamente. Y el destino, en su más cruel y refinada ironía, los trajo hasta mí, la hija que descartaron, la especialista que ahora era su única esperanza de vida. La rabia y el dolor luchaban dentro de mí, una guerra civil en mi alma, un torbellino. Quería huir, gritar, enfrentarlos. Pero la médica en mí, la científica, me contuvo. Había un misterio mayor allí. Su enfermedad. Y sentía que era la clave de todo. Pedí asumir el caso directamente, una ruptura de protocolo que justifiqué con él. Con el interés científico en la rareza de la condición. Nadie cuestionó mi decisión. Fui a su habitación por primera vez, no como hija, sino como la doctora Elena. Eran la imagen de la desolación. Cuerpos frágiles, miradas perdidas en el vacío del. Me miraron con la esperanza que todo paciente terminal dedica a su nuevo médico. No me reconocieron. ¿Cómo podrían? La última vez que me vieron, era un bebé en brazos. Doctora, ¿hay alguna esperanza para nosotros?, preguntó Marta, la voz un susurro. La esperanza está en la ciencia. Y agotaré todas las posibilidades, respondí. Mi voz era tranquila, profesional, pero por dentro, era un volcán en erupción. Inicié una batería de pruebas, una investigación implacable, no solo por la cura, necesitaba entender la enfermedad para entender el abandono. Las 2 cosas estaban ligadas. Pasé días y noches en el laboratorio, inmersa en su ADN, en su historia genética. Y entonces, lo encontré. La mutación. Un gen defectuoso, recesivo, cruel y muy raro.
una enfermedad neurodegenerativa hereditaria, que se manifestaba al inicio de la vida. Y que llevaba a una muerte lenta y dolorosa. Una sentencia escrita en su ADN. Mi sangre se heló. Hereditaria. La palabra resonó en mi mente como una sentencia. Si ellos la tenían, yo también podría tenerla. La hija que abandonaron podría estar. Corrí a mi propio perfil genético, mis manos temblando sobre el teclado del ordenador. Busqué la misma mutación, el mismo error, el mismo destino trágico y sin retorno. Y el resultado que apareció en la pantalla no fue el que esperaba. Fue mucho más, yo no tenía la enfermedad. Era portadora del gen, pero estaba inactivo, dormido. Pero el análisis reveló más. Ellos sabían. De alguna manera, sabían del riesgo. El historial antiguo de ellos, que pedí con urgencia, mostraba pruebas genéticas hechas. Hechas hace más de 30 años, una tecnología rudimentaria, pero que ya apuntaba a él. Ellos sabían que eran portadores. Y sabían que cualquier hijo tendría un 50% de heredar la enfermedad en su forma activa. Y se arriesgaron. Y yo nací. Y me analizaron. El historial mostraba mi prueba, un bebé de 6 meses. Negativo. Yo no tenía la enfermedad. Estaba limpia. Y, aún así, me abandonaron. La historia del sacrificio no encajaba. No me salvaron de nada. Ellos me dejaron. Me descartaron por una razón que aún no podía entender. Y era mucho peor que antes. El abandono familiar, el rechazo, ahora tenía un nuevo contorno, más frío y calculado. Me analizaron, vieron que estaba sana, y aún así, me entregaron a otros sin dudarlo. El dolor que sentí fue el más profundo de todos, el dolor del rechazo consciente, de la superación emocional que creí tener era un castillo de naipes derrumbándose. Decidí enfrentarlos. Basta de silencio. Basta de piezas faltantes. Quería la verdad. Entré en su habitación, con los análisis en la mano, mi máscara de médica caída. Lo sé todo, dije, la voz temblorosa por una rabia que ya no podía contener más. Sé de la enfermedad. Sé de las pruebas. Y sé que sabían que yo estaba sana. Así que, pregunto de nuevo. La verdad, esta vez. ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué? El silencio de ellos fue la respuesta más ruidosa, un silencio de culpa, de vergüenza. Fue Ricardo, mi padre, quien rompió el silencio, la voz entrecortada por un llanto. No te abandonamos, te vendimos, Elena, confesó, y el mundo se detuvo. ¿Vendimos? La palabra salió de mi boca como un veneno, un sonido que no reconocí. Contó la historia. Su enfermedad fue diagnosticada temprano. No tenían dinero. Había un tratamiento experimental, carísimo, la única oportunidad de posponerlo. No tenían nada. Solo un bebé. Un bebé sano, que una pareja rica y estéril deseaba. Una pareja que pagaría cualquier precio por una hija. Y ellos tomaron la decisión. Me cambiaron por la oportunidad de vivir un poco más. Por la esperanza de un tratamiento que, al final, fracasó. Aplazaron la sentencia, pero no escaparon. Y el dinero que recibieron, el precio de mi vida, se agotó, y la enfermedad yo era el precio de su supervivencia. La moneda de cambio. El sacrificio en un altar. La revelación era tan monstruosa que no parecía real. Era el guión de una película. Pero era mi vida. Mi origen. La respuesta al ¿por qué? Que me atormentó por años. Miré a esas dos figuras patéticas en la cama, y no sentí rabia. Sentí asco. Un asco profundo, visceral, que limpió mi alma de cualquier rastro de compasión. Ustedes no son mis pacientes, dije, la voz fría como el acero de un bisturí. No puedo tratarlos. Hay un conflicto de intereses. Otro médico asumirá el caso. Di media vuelta, lista para irme, para abandonarlos como ellos me abandonaron. Para dejarlos pudrirse con su enfermedad, con su culpa, con su elección. Pero la voz de Marta me detuvo. Espera, por favor, hay algo más que no sabes, punto. La pareja a la que te dimos, no eran extraños, dijo,
con dificultad. Eran tus tíos. El hermano de tu padre y su esposa. Tu familia. Ellos te amaban. Mis padres adoptivos. La pareja amorosa que me dio todo. Eran ellos. Mi tía y mí. No me lo contaron. Para protegerme. Para no destruir la imagen que yo tenía de ellos. Ellos sabían la verdad. Y me amaron de todos modos. O quizás, por eso mismo. La historia se volvió aún más compleja, una red de secretos, de mentiras. Y de amor. Mis padres biológicos no me vendieron a extraños. Me entregaron a la familia. Un intento torcido de mantenerme cerca, de asegurar que estuviera bien, que fuera. Eso no los absolvía, pero cambiaba el color de su traición. De un negro absoluto a un gris oscuro, un gris de desesperación, de debilidad, de una elección imposible, asterisco. No salí de la habitación. Me senté en el sillón, en silencio, por un largo. La rabia dio paso a un cansancio profundo, un agotamiento de toda una vida de lucha. Tenía todas las piezas. El rompecabezas estaba completo. Y la imagen. Era fea, trágica. Pero era mi imagen. Mi historia. Y necesitaba decidir qué hacer con ella ahora. Podría irme y no volver jamás. Sería mi derecho. La justicia poética y final. O podría quedarme. No como hija. No como víctima. Sino como la médica en que me... La médica que se especializó en consolar a los que se van, en dar dignidad al final. Y ellos, más que nadie, necesitaban esa dignidad. Necesitaban un final en paz. El perdón no era una opción. El amor era imposible. Pero el cuidado era mi vocación. Y mi vocación era más fuerte que mi dolor y mi rabia. Yo los cuidaré, dije, por fin. Como médica. Solo como médica, nada más que eso. Me aseguraré de que no sientan dolor. Que tengan un final digno. Es lo que hago. Lloraron, un llanto de alivio, de vergüenza, de una gratitud que no merecían. Y comencé mi trabajo. El trabajo más difícil de mi vida. Cuidar de mis padres. Cuidar de mis padres, que me vendieron, que me abandonaron, que me negaron una vida. Pero lo hice con la misma dedicación que daba a todos mis pacientes, sin excepción. Era mi perdón silencioso. Un perdón que no era sobre ellos, sino sobre mí misma. Sobre la mujer que elegí ser, sobre la médica en que luché por convertirme, sobre mi propia alma, que necesitaba ese gesto para finalmente encontrar la paz. Y, con cada día que pasaba, con cada cuidado, sentía un peso quitarse de mis hombros, se fueron con semanas de diferencia, en paz, sin dolor, como les había prometido. Sostuve la mano de cada uno de ellos al final, no como hija, sino como la guardiana. La guardiana de su tránsito, la testigo silenciosa del fin de su trágica historia. En el funeral, me paré junto a mis padres, los verdaderos. Los que me criaron, que me amaron incondicionalmente, que guardaron el secreto para protegerme del dolor. Mi padre adoptivo, mi tío, me abrazó con fuerza. ¿Lo supiste?, preguntó. En voz. Ahora lo sé todo, respondí, y él lloró en mi hombro, un llanto de alivio. Te amamos tanto, Elena. Desde el primer día, dijo, y yo le creí sin dudarlo. Mi familia no era la de mi sangre, sino la de mi corazón. Y siempre estuvo allí. Siempre estuvo allí, amándome, protegiéndome, dándome la base para que pudiera volar. La herencia que mis padres biológicos me dejaron no fue de amor, sino de conocimiento. La rara enfermedad que se los llevó se convirtió en el foco de mi investigación, Me sumergí en su código genético, buscando una forma de silenciar el gen defectuoso. De encontrar una cura, una terapia, una esperanza para otras familias que llevaban la misma sentencia de muerte en su sangre. El dolor de ellos se convirtió en mí. Su tragedia se convirtió en la misión de mi vida. Y, en eso, encontré mi redención. Mi redención final. Transformar la historia más fea en la más bella de las motivaciones. Salvar a otros del mismo dolor que destruyó a mi familia biológica, que me dio la
Una vida de abandono, de búsqueda, de dolor, pero también de fuerza, de superación. Y esa era una herencia que, al final, valía más que cualquier otra cosa en el mundo. La superación emocional, descubrí, no es un destino, sino una elección que hacemos. La elección de no dejar que el pasado defina nuestro presente, ni dicte nuestro futuro. La elección de tomar los pedazos de nuestra historia y construir con ellos un mosaico. Un mosaico que, incluso con las grietas, puede ser hermoso, fuerte y lleno de... Mi mosaico contaba una historia de abandono, de traición, pero también de amor. El amor de mis padres adoptivos, que me eligieron, que me sanaron, que me hicieron. Y el amor que descubrí en mí misma, la capacidad de cuidar, de perdonar en silencio. De ser la médica, la roca, el puerto seguro, incluso cuando mi propio mundo se... Y esa fuerza, esa resiliencia, era mi verdadera identidad, mi verdadero ADN. Mi verdadero ADN, un código que yo misma escribí, con las tintas del dolor y del amor. Nunca volví a la plaza de mi infancia. Ese lugar ya no me pertenecía, al fin. Y al cabo. La niña abandonada ya no existía. Se había transformado en la doctora Elena, la genetista. La genetista que buscaba la cura, la mujer que encontró la paz, la hija que fue amada. El perdón silencioso que di a mis padres biológicos no los absolvió, pero me liberó. Pero me liberó de la necesidad de odiarlos, de entenderlos, de conectarme con ellos. Corté el cordón umbilical, finalmente, no en el nacimiento, sino en la muerte de ellos. Y, al hacerlo, nací de nuevo. A mi vida, a mi familia, a mi propia felicidad. A mi felicidad, que yo misma construí, con las herramientas que la vida me dio. Las herramientas de la inteligencia, de la compasión y de una fuerza que ni sabía que poseía, hasta el día en que el pasado entró sangrando por la puerta de la emergencia. Hoy, lideró un centro de investigación genética, en la vanguardia de la lucha contra la Fundación Ricardo y Marta, un nombre que honra no lo que hicieron, sino lo que podrían haber sido, si la vida hubiera sido diferente, si la enfermedad no los... Es mi forma de dar un nuevo significado a su historia, de transformar su tragedia en un legado de esperanza para miles de otras personas. Es mi paz de espíritu. No los olvidé. Los integré a mi historia, como el capítulo oscuro que me impulsó hacia la luz, que me dio mi misión, que me hizo quien soy. Y, por eso, de una forma compleja y agridulce, les estoy agradecida a mi pasado. Pues sin la oscuridad, nunca habría aprendido a valorar tanto la belleza de la luz. La belleza de la curación, de la ciencia, de la esperanza y sobre todo, del amor. El abandono familiar que sufrí fue multifacético, una caja de secretos y de mentiras. Pero, al final, la verdad me liberó. No la verdad de lo que hicieron, sino la mía. Mi verdad. La de que soy más fuerte que mi dolor, más grande que mi herida. La de que mi valor no estaba en mi sangre, sino en mis acciones, en mis elecciones. Y elegí la vida. La curación. La compasión. Elegí ser la antítesis de la historia. La antítesis de la debilidad, de la desesperación y de la elección que ellos hicieron. Y esa elección diaria es mi superación, mi victoria silenciosa sobre el pasado. Una victoria que celebro con cada avance en mi investigación, con cada paciente con cada familia que recibe un diagnóstico de esperanza, en lugar de una sentencia. Esa es mi forma de reescribir las estrellas, de corregir los errores del código. Mis padres, los de corazón, están envejeciendo, y ahora soy yo quien los cuida, con todo el amor y la dedicación que me dieron, cerrando el ciclo del cuidado. Y de él. Ellos son la prueba de que familia no es quien te da la vida, sino quien te enseña a. Quien te toma de la mano, quien te da un hogar, quien te ama no a pesar de, sino por causa de quien eres, con todas tus grietas, con todas tus cicatrices y tus miedos. Y estoy inmensamente agradecida por ellos, por la familia que el destino me dio. Mi verdadera y única familia. Mi puerto seguro. Mi principio, mi medio y mi fin. La niña que buscaba respuestas en los genes de otros finalmente encontró su paz. No en un código, sino en un abrazo. No en una pantalla, sino en una mirada de amor. Y ese fue el mayor descubrimiento científico de mi vida, el más importante. De todos, si mi historia te conmovió, quizás sea porque también buscas una respuesta, un porqué. Un porqué para un dolor,
para un abandono, para una pieza que falta en tu rompecabezas. Debes saber que la respuesta que buscas puede no traer la paz que esperas, sino la liberación. La liberación para dejar de buscar y empezar a construir tu propia verdad, tu propia familia, tu propio significado para la vida. Y para el amor. No dejes que la historia que te contaron sea la única que vivas. Crea la tuya. La pregunta que te dejo es, ¿cuál será la primera frase del nuevo capítulo de tu vida? Un capítulo escrito no con la tinta del dolor del pasado, sino con la luz de la esperanza. Porque el poder de sanar, de perdonar y de recomenzar está, y siempre ha estado, solo en tus manos. Cree en ello y comienza a escribir tu propia historia ahora mismo.